Esta mañana me encontré en el oficio de lecturas con una lectura de San León Magno que me hizo pensar en la señora Pina y desde luego en la tía también, Tina María Cristina, pero también en todos nosotros. Dice así San León Magno: aquellos días, queridos hermanos, que transcurrieron entre la resurrección del Señor y su ascensión al cielo, es decir, justamente donde estamos ahora, la ascensión es la próxima semana, no se perdieron ociosamente esos días, sino que durante ellos se confirmaron grandes sacramentos, se revelaron grandes misterios. ¿Qué es lo que se reveló? En aquellos días se abolió el temor de la horrible muerte. Y no solo se declaró la inmortalidad del alma, sino también la de la carne. Durante estos días, gracias al soplo del Señor, se infundió en todos los apóstoles el Espíritu Santo y se le confió a San Pedro, después de las llaves del reino, el cuidado del redil del Señor con autoridad sobre los demás. En esos días, los cristianos, los creyentes en Cristo como nosotros, vieron a Cristo resucitado. Vieron no solo la inmortalidad del alma, en la que ya creían en parte por influjo de los griegos, en parte por tradición judía, sino que vieron a toda la persona resucitada. Tanto es así, dice más adelante San León Magno, que cuando Jesús les dijo que se iba, lejos de sentir tristeza, sintieron un gran gozo, porque sabían que Cristo resucitado estaría siempre con ellos. Pero no estaría siempre con ellos como cuando alguien está con nosotros en este mundo. Algún día volverá a morir. Las personas que Jesús resucitó volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. Si Jesús hubiese tenido una resucitación en vez de una resurrección, pues hubiera estado con ellos un tiempo más, pero hubiera vuelto a morir. Y el gozo de los apóstoles consistía en saber que ya no iba a morir más, que ascendía al cielo, pero se quedaba presente con ellos. Y esto es algo de lo cual nos participa a nosotros. Cuando nosotros celebramos 2 meses de que partió la señora Pina, pues estas palabras nos iluminan mucho. Y a mí me ilumina mucho también la primera lectura. Es muy bonito ver cómo Pedro llega precisamente a Atenas, tierra griega. Y Pablo elige los conceptos de los griegos para decirles: ustedes tienen ahí muchos altares a todos sus dioses, pero la intuición griega decía: hay algo más, hay algo más. Entonces había un nicho que decía el Dios desconocido. Y Pablo aprovechó para decir: ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco y se lo vengo a anunciar. Y es la belleza de las palabras de Cristo estos días: el que me ve a mí, ve al Padre. Ustedes sí conocen a Dios. Y hoy podemos decir que la señora María Cristina, la señora Pina, siempre conocieron al Padre. Siempre conocieron a ese Dios que para los griegos era desconocido. Para ellas no lo era, como no lo es para nosotros. Y por eso la tarea más importante de la vida consiste en esta: en conocer a ese Dios que era desconocido para los griegos. Ese Dios que anuncia Pablo, y ese Dios que se hizo hombre, ese Dios que murió, y ese Dios que sigue viviendo entre nosotros. Yo tuve el privilegio de conocer a la señora Pina hace muchos años, cuando vine la primera vez a hacer un apostolado aquí en Monterrey en 1989, y ella me ayudó a poner una oficina, y todos los años nos veíamos cada verano que yo venía de Roma. Y luego dejé de verla muchos años, y el verano pasado, estando en Tierra Santa, en un curso que nos invitaron a darlo, de Magdala nos invitaron, me encontré con la sorpresa de que ahí estaban Carlos y Pina participando en el curso, y hablé con los dos varias veces, pero en una ocasión hablé con ella a solas. Y lo único que les puedo decir es que este verano pasado era una mujer muy satisfecha con su vida y muy contenta con su vida. Una vida que no estuvo lejos de problemas, como no está lejos de problemas la vida de nadie de nosotros. Pero que ella tenía la satisfacción de haber afrontado todos los problemas que se le fueron presentando a lo largo de su vida con un espíritu cristiano, con
con un espíritu desprendido, con un espíritu, yo diría, de sabiduría. Una mujer sabia que supo elegir sus batallas y supo librar las batallas importantes y dejar de lado las que no valían tanto la pena, y si parecía que otros las habían ganado, que las ganaran. Ella estaba en paz. Ella había ganado lo más importante, que era su paz interior y su presencia de Jesús, a quien siempre nos mostró como su Señor, a quien amaba, de quien se iluminaba, de quien se aconsejaba y a quien seguía. Un ejemplo a seguir, una inspiración, creo yo, para toda la familia y para todos nosotros, porque callada y a veces como en segundo plano, pero siempre firme en su lugar, en lo que ella tenía que hacer y en lo que ella tenía que decir. Yo doy gracias a Dios por haberla conocido y doy gracias a Dios de poder celebrar esta misa y dar alabanza a Dios nuestro Señor por ella y por toda su familia. Yo les enviaré un paráclito, dice Jesús, y es Él. Es el paráclito el que nos enseña quién es Jesús, el que nos enseña la sabiduría que ella tenía, el que nos enseña cómo actuar, cómo decidir, cómo sentir, cómo pensar, cómo comprender, cómo ser compasivos, cómo saber renunciar, cómo saber desprendernos, cómo saber tener los tesoros del cielo y no entretenernos con los tesoros de la tierra. Démosle pues gracias al Señor y pidámosle que ahora que nos preparamos a Pentecostés nos regale eso que llamamos un bautismo en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo nos inunde y nos haga vivir en el amor de Cristo.